una de las novedades que introduce y que es una muestra de la amplitud conceptual y de que esto es una política migratoria y no una solución coyuntural, es uno de los incisos de la categoría de residencia temporaria, que es lo que se llama el criterio de nacionalidad. Lo que establece es que todas las personas nacidas, provenientes de estos países que integran el Mercosur, que llamamos Mercosur ampliado, porque incluye países asociados al Mercosur, no integrantes del mismo, Chile, bueno, llega hasta Venezuela, etcétera, prácticamente toda América del Sur. Por ese solo hecho de ser nacionales de esos países, se les otorga residencia temporaria. No hay que hacer nada. Migraciones tiene que decir, este hombre viene de Perú, temporaria. La verdad que gracias a esto se soslayan los problemas de entradas irregulares. Entradas por pasos no habilitados, por ejemplo, fuera de las horas que atienden migraciones. El artículo 4 establece un reconocimiento y una directiva. El reconocimiento es que la migración es un derecho humano y la directiva es que el Estado lo tiene que reconocer y custodiar en condiciones de igualdad. Por lo tanto, hay un deber concreto del Estado argentino de custodiar el derecho a migrar. Y el derecho a migrar implica también, como primera consecuencia, que hasta los irregulares, que son reconocidos en la ley, tienen derecho a la educación plena. En la ley Videla solo se les reconocía el derecho a la escuela primaria, a los irregulares. En la ley de migraciones actuales se llega hasta el universitario y terciario, aún siendo irregular. Ninguna facultad, ninguna escuela secundaria, ni ninguna primaria pueden rechazar a un alumno por el hecho de ser irregular. Mi familia tenía que venir acá por trabajo, entonces aproveché de venirme con mi familia y empezar a estudiar acá. No he tenido mayores inconvenientes. Decidí, viajar a Buenos Aires, sobre todo para completar o un poco para el término de perfeccionamiento académico como cirujano general. La atención primaria, es decir, el tema de los consultorios externos, eso está asegurado. Es decir, uno va, pide turno, lo atienden, va por guardia, también lo atienden con el documento que tienen. Inclusive, cuando ingresan por guardia y es una operación de urgencia, lo operan. Cuando tienen que hacer la operación o ese tratamiento largo, para que le den la medicación, etcétera, etcétera, le piden tener la radicación. Un día tive uma ferida e fui para o hospital e atenderam numa boa, direitinho. Não só isso, sino que deram também os remédios, né? Yo me hice cirugías, por ejemplo, en el Rivadavia. Me atendieron muy bien. El derecho a la salud también tiene, como el derecho a la educación, un rango absolutamente amplio, acorde, por otra parte, con lo que dice la Constitución Nacional, porque después de todo, lo bueno, si se quiere, que tenemos, es que detrás de esta ley de migraciones está nuestra Constitución. Y que esta ley de migraciones, esta, la actual, la 25871, no traiciona ninguna de las directivas generales que están en la Constitución, que al contrario lo hacía la ley Videla. Y este cambio de paradigma tan categórico, tan copernicano que se ha producido entre la ley Videla y la ley 25.871 es la que obliga a todo un proceso, y estamos en esa transición de concientización de la autoridad de aplicación y en particular de la autoridad delegada, que son las fuerzas de seguridad, ¿no? Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, de cambiar esa idea de que hacer patria es expulsar a un extranjero. Hoy hacer patria es contribuir a su regularización. El fenómeno migratorio o el fenómeno de irregularidad migratoria no es un delito, es una falta administrativa. Las fuerzas de seguridad están formadas por cuestiones de las escuelas tradicionales en principio en la prevención y persecución de delitos. Cuando les asignan otras funciones, y acá actúan como delegados de la policía migratoria,
tratan a la gente igual que si fueran delincuentes. Entonces, lo primero de las tantas cosas que tienen que aprender es esta distinción. La ley contiene algunas pautas concretas. Por ejemplo, cuando se produce la retención nunca puede ser en lugares de detención. Y no usa la palabra retención inadvertidamente, tiene un sentido muy específico. Todas estas cuestiones que en la ley se manifiestan en detalles, en la práctica tienen que hacerse conciencia, en particular en la autoridad delegada. Esta es la gente que tiene que saber qué hacer. Y esta gente tiene que saber que el trato al extranjero irregular es el trato de una persona que ha cometido una falta administrativa. Y no debe ser tratado como un delincuente. Los años que está acá le deja mucho a Argentina. Le deja producción. Porque a la larga esa plata, uno no se lleva nada de ese dinero de acá. En este momento los países que podríamos llamar centrales, poderosos, o primer mundo, como los quieran llamar, son un imán para la migración de sus propias colonias. Esa gente de esos lugares, que fue expoliada y despojada, quiere ir por mejores horizontes a esos países centrales que durante muchos años se enriquecieron a costa de esta gente. Y estos tienen un miedo pánico y empiezan a cerrar fronteras. Las constituciones de estos países principales, la soberanía prevalece sobre el derecho humano. La soberanía entendida como este es mi territorio, yo tengo derecho a dejar entrar o a impedir la entrada de quien yo decida y en las condiciones en que decida. Dadas esas circunstancias, tienen normas y reglas totalmente distintas a las nuestras. Ahora terminé enfermería. También me estoy tratando de desarrollar, ¿no? como profesional también. A Argentina me dio la posibilidad de trabajar. Para mí, yo vivo acá apretadito en este apartamento, cuando en Colombia debo estar en una casa grande. Pero allá no tengo la oportunidad de hacer lo que estoy haciendo, que aquí sí lo pude hacer. Lo cierto es que la legislación argentina es de avanzada. Y se advierte un gran desequilibrio. Y ahí es la hora de evaluar. ¿Qué hacemos? ¿Nos unimos a la ola general? La otra es decir, miren, esto es una cuestión de principios. Nosotros estamos defendiendo estos principios. Y creemos que estos principios, que emanan de la Constitución Nacional, son dignos de ser defendidos. Entonces vamos a seguir manteniéndolos y seamos nosotros el ejemplo para los demás.